En esta fotografía falta alguien. Un novio. Una promesa. Y una verdad enterrada por el miedo. ¿Qué pasó? ¿Por qué es así? En un pueblo olvidado de Galicia, Clara encuentra una fotografía de boda rota por el tiempo, sin novio. ¿Qué secreto oculta esta imagen? Un amor destrozado por la guerra civil, una ceremonia inacabada y una amenaza que acecha en las sombras. ¿Podrá Clara sanar las heridas del pasado y cumplir la promesa de su abuela? Quédate para descubrir una historia de amor eterno que te llegará al corazón. En un rincón olvidado de Galicia, donde los eucaliptos susurran secretos al viento y las casas de piedra guardan memorias de siglos, se encontraba el pequeño pueblo de Alaxe. Sus calles estrechas, empedradas y húmedas por la niebla perpetua, parecían atrapadas en un tiempo que se negaba a avanzar. Allí, en una casa de muros encalados y tejado de pizarra, vivía Clara, una joven de ojos castaños y cabello negro como la noche gallega, que había regresado al pueblo tras la muerte de su abuela, doña Elvira. Clara, de 30 años, era una restauradora de arte en Santiago de Compostela, pero la llamada del deber familiar la había traído de vuelta a Alaxe. Entre las pertenencias que heredó de su abuela, encontró una caja de madera tallada, cerrada con un candado oxidado. Dentro, envuelta en un paño de lino amarillento, había una fotografía en blanco y negro. Era un retrato de boda, su abuela, joven y radiante, con un vestido de encaje blanco que caía como un suspiro. Pero algo era extraño. A su lado, donde debería estar el novio, solo había un espacio vacío, como si alguien hubiera sido borrado de la imagen. Intrigada, Clara llevó la fotografía a la luz. La expresión de su abuela en la imagen era un enigma, una mezcla de amor profundo y una tristeza que perforaba el alma. En la parte trasera, escrito con una caligrafía temblorosa, había un nombre: Manuel, 1936. Clara sintió un escalofrío. 1936 no era solo un año, era el eco de la Guerra Civil Española, un tiempo de sangre y divisiones que aún resonaba en las historias susurradas de los mayores del pueblo. Decidida a desentrañar el misterio, Clara comenzó a indagar. Preguntó a los ancianos de Alaxe, pero las respuestas eran evasivas. Cosas del pasado, mejor no revolverlas, decía don José, el panadero, mientras amasaba el pan con manos temblorosas. Sin embargo, una noche, mientras compartía un licor de hierbas con dona Carmiña, la anciana costurera del pueblo, Clara obtuvo una pista. Tu abuela amaba a un hombre, un soldado republicano, susurró Carmiña, sus ojos brillando bajo la luz de una vela. Se llamaba Manuel. Iban a casarse, pero la guerra lo arrancó de su lado. Clara sintió que el suelo bajo sus pies se desvanecía. ¿Qué pasó con él?, preguntó, su voz apenas un susurro. Carmiña bajó la mirada. Lo fusilaron, pequeña. La noche antes de la boda. Lo acusaron de traición, pero solo era un hombre que soñaba con un mundo mejor. Elvira nunca se recuperó. Guardó esa fotografía como un tesoro, pero nunca habló de él. Esa noche, Clara no pudo dormir. La imagen de su abuela, sola en su vestido de novia, la perseguía. Pero había algo más, un impulso, casi una obsesión, de completar lo que la guerra había roto. Decidió que encontraría la manera de honrar ese amor truncado, de darle a su abuela y a Manuel el final que merecían. A la mañana siguiente, Clara visitó el archivo municipal, un edificio antiguo con olor a papel viejo y humedad. Allí, entre legajos polvorientos, encontró un registro que confirmaba la historia de Carmiña. Manuel López, de 25 años, había sido ejecutado en el verano de 1936, acusado de actividades subversivas. Pero también descubrió algo inesperado. Un diario escondido entre los documentos, con la misma caligrafía que la inscripción en la fotografía. Era el diario de Manuel. Con manos temblorosas, Clara abrió el diario. Las páginas estaban llenas de cartas de amor dirigidas a Elvira, palabras que ardían con pasión y esperanza. Mi amor, cuando esta guerra termine, construiremos una vida juntos en nuestra casita al borde del río. Te prometo que el sol brillará para nosotros, escribió Manuel en una de las entradas. Pero las últimas páginas eran diferentes. Hablaban de miedo, de noches sin dormir, de la certeza de que no sobreviviría. Si no regreso, Elvira, que nuestra fotografía sea tu refugio. Llévame contigo, siempre. Clara lloró al leer esas palabras. Cada línea era un testimonio de un amor que desafió la muerte, pero también de una herida que nunca cerró. Decidió que no solo restauraría la fotografía, sino que recrearía la boda que nunca ocurrió. Era una idea loca, pero sentía que era lo que su abuela hubiera querido,
un acto de amor para sanar el pasado. Con la ayuda de Carmiña y otras mujeres del pueblo, Clara comenzó a planear una ceremonia simbólica en la pequeña iglesia de Alaxe. Restauró el vestido de novia de su abuela, cosiendo cada rasgadura con cuidado, como si estuviera reparando el corazón roto de Elvira. Pero mientras trabajaba, los rumores comenzaron a extenderse. Algunos vecinos, aferrados a las cicatrices de la guerra, desaprobaban la idea. ¿Por qué revolver el pasado?, murmuraban. Otros, más jóvenes, veían en la iniciativa de Clara un acto de valentía y amor. La tensión creció cuando Clara descubrió que el hijo del antiguo jefe de la Guardia Civil, don Gregorio, aún vivía en el pueblo. Gregorio hijo, un hombre de 70 años con mirada severa, era conocido por su orgullo y su rechazo a hablar del pasado. Se decía que su padre había estado involucrado en la ejecución de Manuel. Cuando Clara lo confrontó, él la miró con desprecio. Tu abuela era una soñadora, y ese hombre un traidor. Déjalos en paz, gruñó antes de marcharse. Pero Clara no se rindió. Cada noche, bajo la luz de una lámpara, leía el diario de Manuel, sintiendo que su amor por Elvira la guiaba. En una de las últimas entradas, encontró una descripción de la boda soñada, una ceremonia sencilla al atardecer, con flores silvestres y el sonido del río como música. Clara decidió que la recrearía exactamente así, pero necesitaba encontrar a alguien que representara a Manuel en la ceremonia. Fue entonces cuando apareció Lucas, un joven historiador que había llegado a Alaxe para investigar la guerra civil. Lucas, con su sonrisa cálida y ojos llenos de curiosidad, se ofreció a ayudar a Clara. Mientras trabajaban juntos, revisando documentos y planificando la ceremonia, una chispa comenzó a surgir entre ellos. Las noches de conversaciones bajo las estrellas, compartiendo historias de sus familias y sueños, hicieron que Clara sintiera algo que no había sentido en años: esperanza. Sin embargo, el pasado no estaba dispuesto a quedarse en silencio. Una noche, mientras Clara y Lucas decoraban la iglesia con flores, una sombra se movió en la oscuridad. Alguien había dejado una nota en la puerta: deja de hurgar en la tumba de los traidores. Clara sintió un nudo en el estómago, pero Lucas tomó su mano. No estás sola en esto, dijo, su voz firme pero suave. Lo haremos juntos. La ceremonia estaba a solo unos días, y Clara sabía que no solo estaba luchando por el amor de su abuela, sino por sanar las heridas de un pueblo dividido. Pero el peligro acechaba, y el pasado, como un río desbordado, amenazaba con arrastrarlos a todos. El amanecer en Alaxe traía una luz dorada que se filtraba entre los árboles, iluminando las calles empedradas como si quisiera despertar los secretos del pueblo. Clara se levantó temprano, con el diario de Manuel aún abierto sobre su mesa. Las palabras del soldado, llenas de amor y promesas rotas, resonaban en su corazón. Pero la nota amenazante encontrada en la puerta de la iglesia la noche anterior pesaba como una losa. Alguien en el pueblo no quería que la ceremonia simbólica tuviera lugar, y Clara sabía que el tiempo se agotaba. Lucas llegó a la casa de Clara con una cesta de castañas asadas y un termo de café, su sonrisa cálida contrastando con la niebla fría de la mañana. ¿Lista para seguir con esto?, preguntó, mientras le ofrecía una castaña. Clara asintió, aunque la preocupación nublaba sus ojos. No entiendo por qué alguien querría detenernos, dijo, mostrando la nota a Lucas. Él frunció el ceño, pero su voz era firme. Quien escribió esto teme al pasado, Clara. Pero el amor de tu abuela y Manuel merece ser honrado. No dejaremos que nos intimiden. Juntos, se dirigieron a la plaza del pueblo, donde un grupo de mujeres, lideradas por dona Carmiña, cosían guirnaldas de flores silvestres para la ceremonia. El ambiente era una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Los jóvenes del pueblo, inspirados por la historia de amor de Elvira y Manuel, se habían unido al proyecto, pero los murmullos de desaprobación de los más mayores eran cada vez más audibles. Clara notó las miradas de reojo de algunos vecinos, especialmente de don Gregorio, quien observaba desde la puerta de su casa con los brazos cruzados. Lucas sugirió visitar el río donde Manuel había soñado celebrar su boda. Mientras caminaban por un sendero cubierto de musgo, Clara sintió que el aire se volvía más ligero. El sonido del agua corriendo sobre las piedras era como una melodía antigua, y por un momento, pudo imaginar a su abuela y Manuel allí, riendo bajo el sol. Lucas, a su lado, señaló un roble viejo con iniciales talladas en el tronco. «Ella me mira», susurró, «esto debió ser obra de ellos». Clara tocó las letras con dedos temblorosos, sintiendo una conexión casi sobrenatural con su abuela. «¿Crees que el amor puede sobrevivir a tanto dolor?», preguntó Clara, su voz quebrada. Lucas la miró, sus ojos reflejando la luz del río.
Creo que el amor como el de ellos no muere. Vive en ti, en lo que estás haciendo por ellos. Sus palabras eran un bálsamo, y cuando sus manos se rozaron al recoger una flor silvestre, Clara sintió un calor que la hizo sonrojar. No era solo la misión lo que los unía, algo más profundo estaba creciendo entre ellos, aunque ninguno se atrevía a nombrarlo. Pero la paz del momento se rompió cuando, al regresar al pueblo, encontraron la iglesia profanada. Las flores que habían colocado con tanto cuidado estaban esparcidas por el suelo, y la fotografía restaurada de Elvira, que Clara había dejado en el altar, había desaparecido. La furia y el miedo se apoderaron de Clara. ¿Quién haría esto?, gritó, mientras Lucas revisaba los alrededores en busca de pistas. Encontró un pañuelo bordado con las iniciales GS, y ambos supieron de inmediato a quién pertenecía: Gregorio Sánchez, el hijo del hombre que, según los rumores, había ordenado la ejecución de Manuel. Clara, decidida a enfrentar la verdad, fue a la casa de don Gregorio. La puerta se abrió con un crujido, y el anciano la recibió con una mirada fría. «No tienes derecho a mancillar la memoria de mi familia», dijo Gregorio, su voz cargada de resentimiento. Clara, conteniendo su rabia, respondió: «No busco mancillar a nadie. Solo quiero darle paz a mi abuela, a Manuel, a este pueblo». «¿Por qué te molesta tanto?». Gregorio apretó los labios, pero no respondió. En cambio, le entregó la fotografía robada. «Toma esto y déjalo estar», gruñó antes de cerrar la puerta. De vuelta en la casa de Clara, Lucas examinó la fotografía con ella. Notaron algo nuevo, una pequeña mancha en la esquina, como si alguien hubiera intentado borrar algo más que al novio. Lucas, con su experiencia en archivos históricos, sugirió que podría ser una pista. «Tal vez no solo borraron a Manuel de la foto», dijo. «Tal vez hay algo más que alguien no quiere que sepamos». Decidieron llevar la fotografía a un amigo de Lucas en Santiago, un experto en restauración de imágenes, para analizarla. Esa noche, mientras preparaban la ceremonia, Clara y Lucas trabajaron hasta tarde. La tensión del día se disipó en risas compartidas y miradas furtivas. En un momento de silencio, Lucas tomó la mano de Clara. «Eres increíble. ¿Lo sabías? No solo estás luchando por tu abuela, sino por todos nosotros, por sanar este pueblo». Clara sintió que su corazón latía con fuerza. «No podría hacerlo sin ti», admitió, y por un instante, el mundo se redujo a sus manos entrelazadas. Pero la calma no duró. Al amanecer, un incendio estalló en el cobertizo donde guardaban los materiales para la ceremonia. Las llamas devoraron las guirnaldas y parte del vestido de novia restaurado. Clara, al borde de las lágrimas, se negó a rendirse. Con la ayuda de Lucas y los vecinos más jóvenes, comenzaron a rehacer todo desde cero. Pero la pregunta seguía en el aire: ¿quién estaba tan empeñado en detenerlos? Mientras tanto, el análisis de la fotografía llegó con resultados sorprendentes. El experto en Santiago descubrió que la mancha ocultaba una inscripción: «Para Elvira, mi eterno amor. Mele». Pero también había un símbolo, una cruz pequeña que, según el experto, era usada por un grupo local durante la Guerra Civil para marcar documentos secretos. Esto sugería que Manuel no solo era un soldado, sino que tal vez guardaba un secreto que alguien aún quería proteger. Con la ceremonia a solo un día de distancia, Clara y Lucas se prepararon para enfrentar lo que viniera. Pero esa noche, mientras Clara dormía, un ruido en la ventana la despertó. Al asomarse, vio una figura oscura desaparecer entre los árboles. En el alféizar, había una carta antigua, sellada con cera. Temblando, Clara la abrió. Dentro, escrita con la misma caligrafía de Manuel, había una sola frase: «El amor siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad». La luz de la luna se colaba por la ventana de la casa de Clara, iluminando la carta que temblaba en sus manos. Las palabras de Manuel: «El amor siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad», resonaban como un eco del pasado. Pero la pregunta ardía en su mente: ¿quién había dejado esa carta? Era una advertencia o una bendición. Clara sintió que el peso de la historia de su abuela y Manuel la empujaba hacia adelante, hacia la ceremonia que estaba a solo unas horas de comenzar. Lucas llegó al amanecer, con ojeras marcadas pero una determinación que igualaba la de Clara. Juntos, revisaron los restos del vestido de novia, salvando lo que pudieron del incendio. Dona Carmiña, con sus manos expertas, cosió los jirones con hilo de oro, transformando las cicatrices del tejido en un símbolo de resiliencia. «Este vestido llevará el amor de Elvira y Manuel al altar», dijo la anciana, con lágrimas en los ojos. Clara la abrazó, sintiendo que no solo estaba cosiendo tela,
sino también los fragmentos rotos de un pueblo. A medida que el día avanzaba, el ambiente en Alaxe se volvía eléctrico. Los vecinos, divididos entre el apoyo y la desconfianza, se reunían en la plaza. Algunos traían flores frescas para reemplazar las que se habían perdido. Otros, como don Gregorio, observaban desde la distancia con rostros impenetrables. Clara y Lucas trabajaron sin descanso, decorando la pequeña iglesia con margaritas silvestres y velas que titilaban como estrellas. En el altar, colocaron la fotografía restaurada de Elvira, ahora enmarcada con madera de roble, como un testimonio del amor que nunca se desvaneció. Pero la tensión seguía creciendo. Mientras Clara ajustaba los últimos detalles, un grupo de hombres mayores, liderados por Gregorio, irrumpió en la iglesia. «Esto es una afrenta», gruñó Gregorio, señalando la fotografía. «Estás desenterrando fantasmas que deberían quedarse enterrados». Clara, con el corazón acelerado, se plantó frente a él. «No son fantasmas, don Gregorio». «Es amor. Es la verdad. Y este pueblo merece sanar». Su voz temblaba, pero su mirada era firme. Lucas se colocó a su lado, su presencia un ancla en la tormenta. Para sorpresa de todos, dona Carmiña se adelantó. «Gregorio, tú eras solo un niño entonces», dijo, su voz cargada de autoridad. «Pero tu padre cargó con la culpa de lo que le hizo a Manuel. No dejes que ese peso caiga sobre ti también». El silencio que siguió fue tan pesado que parecía detener el tiempo. Gregorio, con los ojos vidriosos, dio un paso atrás. «No lo entenderías», murmuró, y se marchó, dejando tras de sí un murmullo de asombro entre los presentes. El atardecer llegó, bañando Alaxe en tonos dorados y rosados. La ceremonia comenzó al borde del río, tal como Manuel lo había descrito en su diario. Clara, vestida con el vestido restaurado de su abuela, caminó hacia el altar improvisado, con Lucas a su lado, representando a Manuel. No era solo una recreación, era un acto de redención. Los vecinos, ahora reunidos en un círculo, guardaban silencio, algunos con lágrimas en los ojos. Carmiña leyó fragmentos del diario de Manuel, sus palabras de amor llenando el aire como una oración. «Elvira, mi amor eterno», leyó Carmiña, «si no puedo estar a tu lado, que nuestro amor viva en cada flor, en cada río, en cada latido de este pueblo». Clara sintió un nudo en la garganta, pero también una paz profunda. Cuando Lucas tomó su mano y pronunció los votos que Manuel nunca pudo decir, algo en el aire cambió. Era como si el espíritu de Elvira y Manuel estuviera allí, sonriendo desde algún lugar más allá del tiempo. Pero el clímax llegó cuando Clara, siguiendo una intuición, sacó la carta misteriosa de la noche anterior. La abrió frente a todos y encontró algo que no había visto antes, un pequeño dibujo en el reverso, un mapa rudimentario que señalaba un roble cerca del río. Intrigada, Clara y Lucas, acompañados por los vecinos, corrieron hacia el árbol. Bajo sus raíces, enterrada en una caja de metal oxidada, encontraron un anillo de plata sencillo, grabado con las iniciales C y M. Junto a él, había una nota final de Manuel: «Si no puedo dártelo en vida, que este anillo sea mi promesa eterna». El pueblo estalló en susurros y llantos. Incluso Gregorio, que había regresado en silencio, se acercó para ver el anillo. Con voz temblorosa, confesó: «Mi padre me contó lo que hizo. Nunca lo superó. Yo, lo siento». Clara, con lágrimas en los ojos, le ofreció el anillo. «Esto no es para castigar, Gregorio. Es para sanar». Él lo tomó, y por primera vez, una lágrima rodó por su mejilla. La ceremonia terminó con una danza al son de una gaita gallega, mientras el sol se ponía sobre el río. Clara y Lucas, aún tomados de la mano, miraron la fotografía de Elvira, que parecía brillar bajo la luz de las velas. «Lo logramos», susurró Clara. Lucas sonrió, acercándose un poco más. «No solo para ellos. También para nosotros». En ese momento, bajo las estrellas de Galicia, Clara supo que el amor de su abuela no solo había encontrado su camino, sino que había encendido uno nuevo en su propio corazón. Años después, Alaxe se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban historias de amor eterno. La fotografía de Elvira, ahora en un pequeño museo del pueblo, era visitada por enamorados de toda España. Y Clara, junto a Lucas, construyó una vida en la casita al borde del río, donde las flores silvestres nunca dejaban de crecer. El amor, como prometió Manuel, siempre encontraba su camino.